Muy buenas noches. Mi nombre es José Uriel Joya, tengo 37 años. Actualmente laboro en una compañía de telecomunicaciones administrando la infraestructura virtualizada. Entre mis aficiones está jugar fútbol y escuchar música en mi tiempo libre. Estoy cursando noveno semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Pertenezco al SEAD José Acevedo y Gómez. Mi Sky es jose.joya4. Mi correo es joseph478@hotmail.com. Mi teléfono es 313-842-6177. Estructura del curso Algoritmos. El curso de Algoritmos está adscrito a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD y corresponde al programa de Ingeniería de Sistemas. Está constituido por 3 créditos académicos dirigidos inicialmente al estudiante de la UNAD, sin que esto implique que no puedan tomar otros principiantes deseosos de adquirir conocimientos de arte de la programación de computadoras. Bueno, está constituido por 3 unidades. La unidad 1 nos habla de introducción a la programación. Eh, la componen componentes y operaciones de las computadoras, el proceso de la programación, tipos de datos y operadores, introducción a los algoritmos, PCI. La unidad 2, algoritmos y estructuras de datos, la conforma estructura de datos, estructuras repetitivas, procedimientos y funciones. La unidad 3, lenguaje de programación, que está compuesta por Y está introducción al lenguaje de la compuesta por programación, introducción al lenguaje de estructuras programación, simples, estructuras simples, estructuras repetitivas, estructuras programación repetitivas visual. y programación visual. Ya hablando de lo que se trata de la evolución histórica de lenguajes de programación hasta la actualidad, vemos que comienza en la década de los 40, cuando empezaron a surgir los primeros lenguajes de programación de ordenadores. Estos primeros lenguajes llamados lenguajes ensamblador estaban basados en símbolos o que correspondía directamente con instrucciones de código de máquina. El código que era capaz de interpretar un ordenador sin necesidad de intérprete o traductor. Y ya en 1957 aparece el lenguaje Fortran, el primer lenguaje de alto nivel ampliamente difundido y utilizado a nivel mundial. Inicialmente Fortran fue utilizado en el mundo científico, en las aplicaciones militares y se escribieron multitud de librerías matemáticas para el cálculo numérico, de algunas siguen siendo utilizando hoy en día, ¿no? Ya en 1960 aparece Lisp, un lenguaje idóneo para crear programas de inteligencia artificial, porque utilizaba conceptos de programación funcional y recursividad. También en el año 1960 aparece COBOL, un lenguaje preparado para preparar grandes cantidades de información. Esto hizo que fuese ampliamente adoptado en bancos y organizaciones que siguen utilizando hoy en día. En 1964 se crea el lenguaje BASIC, especialmente diseñado para eh, enseñar a programar a principiantes. BASIC es el lenguaje que muchos, bueno, entre los cuales me incluyo, se ha utilizado para hacer nuestros primeros pinitos en el mundo de la programación. El lenguaje Pascal aparece por primera vez en el 1971, pues diseñado por el profesor Niklaus Wirth, con el objetivo de facilitar pues, el aprendizaje de la programación a sus alumnos. Pascal fue utilizado en la década de los 80 y 90, y es el precursor de lenguajes como Delphi. Ya en 1972, Kenneth Thompson y Dennis Ritchie crearon el lenguaje C en los laboratorios Bell. Se llama el lenguaje C porque proviene de uno anterior llamado lenguaje B, que a su vez provenía del lenguaje BCPL. Pues en mi opinión ese lenguaje C ha sido el lenguaje más, pues el que ha tenido más repercusión en la historia de los ordenadores. Ya a finales de la década de los 80 se popularizó un nuevo paradigma de programación denominado programación orientada a objetos. Pues básicamente se trataba de una nueva forma de programar que hacía más fácil escribir y mantener código, porque se asemejaba más con la forma de pensar del cerebro humano. Pues pronto los lenguajes evolucionaron y sus respectivas versiones orientadas. Pues así nació entonces en 1986 el lenguaje C++, de manos de Virgin Structure, que partía del lenguaje C y le añadía como la posibilidad de trabajar con objetos de lenguaje de programación.
de Java, por la importancia que tiene actualmente en el mundo del desarrollo del software en general. Hablando ya de Java, es un lenguaje pues orientado a objetos también diseñado en 1990 por James Gumpley y Patrick Naughton en la empresa Sun Microsystems. En la actualidad pues el uso de Java ha sido muy impulsado por la amplia influencia de Internet debido a la universalidad de Java y la capacidad de sus programas para ser ejecutados en cualquier tipo de máquina. Y en la actualidad varios de los lenguajes de programación más utilizados, a pesar de su antigüedad, el lenguaje C sigue siendo muy utilizado, sobre todo en aplicaciones relacionadas muy directamente con el hardware, software industrial, etcétera. El propio sistema operativo Linux también ha hecho parte de su lenguaje C en lenguaje C++, también sigue siendo muy utilizado sobre todo para aplicaciones de escritorio orientadas al sistema operativo Windows de Microsoft. El lenguaje COBOL también utiliza mucho, sobre todo en entidades bancarias y grandes empresas con sistemas mainframes para las que la fiabilidad del sistema es un factor muy relevante y los costos y riesgos de la migración a otros lenguajes pues no son muy asumibles por estas compañías. Bueno, hablemos de diferenciación de por lo menos 5 lenguajes de programación. Tenemos PHP, es uno de los lenguajes de programación más populares, la gran fluidez y rapidez de sus scripts y su prometedor futuro desarrollador de aplicaciones web, utilizando lenguajes como C o COBOL son cosas del pasado. Al contrario, C o C Sharp es una parte esencial de la plataforma en C Sharp y combina los mejores elementos de múltiples lenguajes de amplia difusión como C++, Java, Visual Basic o Delphi. De hecho, su creador Anders Helsberg fue también creador de muchos otros lenguajes y entornos como Turbo Pascal, Delphi o Visual J. Pues la idea principal detrás del lenguaje es combinar la potencia de lenguajes como C++ con la sencillez de lenguajes como Visual Basic, que además de la migración de este lenguaje por los programadores de C++, Java sea lo más inmediatamente posible. C es un lenguaje básico. Mientras aprendes C, estás aprendiendo conceptos básicos de lenguajes como Java o C Sharp. Además, no solo es más sencillo, sino que en estos últimos que componen una gran parte de su síntesis, ¿no? Tenemos PER, la potencia que tiene PER a la hora de procesar grandes cantidades de datos lo hace más realmente popular a la hora de desarrollar aplicaciones del lado del servidor. Aprender PER o PHP es básico a la hora de desarrollar aplicaciones web. Por otro lado tenemos JavaScript, la razón de peso para ser utilizado por millones de páginas web para validar formularios y crear cookies, detectar navegadores y mejorar el diseño. Además de su fácil aprendizaje, pues lo hace un lenguaje muy demandado, ¿no? Entre las tendencias de programación de computadores, pues tenemos varios lenguajes, entre ellos tenemos ASP.NET, que fue creado por Microsoft y es usado por programadores para construir sitios web dinámicos, aplicaciones web y servicios XML. Otro de los lenguajes que tenemos en la actualidad pues es Ajax, Ajax es una tecnología asíncrona que en sentido de los datos adicionales se solicita al servidor y se encargan en segundo plano de inferir con la visualización y el comportamiento de la página. Por otro lado tenemos tendencia a PHP, que es un lenguaje de código abierto muy popular, especialmente adecuado para el desarrollo web en el que se puede ser incrustado en HTML. Actualmente es el responsable de más de 20 millones de webs en todo el mundo para que puedan seguir siendo operativas, incluyendo algunas tan populares como pues Facebook o Wikipedia. Esto es verdaderamente importante en PHP. Por otro lado tenemos Python, es un lenguaje de programación multiparadigma. Esto significa que es más que forzar a los programas a adaptar un particular de programación, pues permite varios estilos, la programación orientada a objetos como la programación imperativa o programación funcional. También tenemos C Sharp, que en realidad es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Microsoft en el año 2000 para competir con Java. No
pues no importa si es el mejor o el peor que el lenguaje desarrollado por Sun Microsystem, porque lo cierto es que aún sigue siendo el lenguaje más demandado por las empresas. Java, mientras tanto, es una tecnología que se usa para el desarrollo de aplicaciones que convierten la web en un elemento más interesante y útil. Java obviamente no es lo mismo que JavaScript, que se trata de una tecnología más sencilla que se usa para crear páginas web y solamente se ejecuta bajo el explorador. Bueno, ¿a qué se hace referencia cuando hablamos de buenas prácticas en la programación? Bueno, buenas prácticas de programación se diferencian de los buenos programadores de los malos programadores. Bueno, esto tiene que ver con ciertas reglas o lineamientos acordados de manera informal por la industria del software para producir código de alta calidad. Es altamente aconsejable adaptarlas desde los comienzos, ya que pues los malos hábitos no son sencillos de desterrar una vez adquiridos, lo que quiere decir que en esta lista no se encuentran algunas sugerencias ampliamente aceptadas por el ámbito profesional. Entre las buenas prácticas pues tenemos los identificadores representativos que se deben aplicar a los nombres de variables, funciones de tipos de datos, etcétera. Y los identificadores representan los datos reales y por ende pues son más fáciles de interpretar si se usan nombres reales. Por otro lado están los identificadores consistentes que utilizan el mismo estilo de nombre sin mezclar. Por ejemplo, si elegimos escribir los nombres por una variable o una variable, algo que también puede hacerse es cambiar el estilo por cada tipo de identificador, variables, constantes, funciones, tipos de datos. Por ejemplo, las constantes suelen escribirse con sus identificadores completamente en mayúsculas, por ejemplo, int, maths, ese sería un ejemplo. Bueno, eh, indaguemos sobre y comentemos sobre el lenguaje de programación C Sharp en versiones 2015. Pues como habíamos comentado, C Sharp es un lenguaje de programación que está diseñado para compilar diversas aplicaciones que se ejecutan en el framework. C Sharp es simple, es eficaz, con seguridad de tipos, orientado a objetos y las numerosas innovaciones que tiene C Sharp permiten desarrollar aplicaciones rápidamente y mantener la expresividad y elegancia de los lenguajes del estilo C que hoy se venían manejando. Visual C Sharp es una implementación del lenguaje C Sharp de Microsoft y Visual Studio ofrece compatibilidad con Visual C Sharp con un completo editor de código, un compilador, plantillas de proyecto, diseñadores, asistentes para código, además trae un depurador eficaz de fácil uso y otras herramientas. La biblioteca de clases de Framework ofrece también accesos numerosos a servicios de sistema operativo y a otras clases útiles y adecuadamente diseñadas para acelerar el ciclo de desarrollo de manera significativa.